Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros, como siempre os digo, porque hoy hay que sacar el ratito y tener ganas ahora a estas horas de la mañana a ponerse a hablar de estas cosas. La jornada de hoy va muy conectada con la parte del taller que sería el próximo miércoles, ¿vale? He evitado hacer una presentación tipo tradicional, con un montón de diapositivas, porque yo creo que esto es realmente cómo se aprende y cómo se entiende, es viéndolo sobre casos reales, ¿vale? Sobre ejemplos. Entonces, realmente la presentación de hoy no tiene más que, digamos, el índice de lo que vamos a hacer, ¿vale? Que os lo muestro ahí. Y lo que sí me encantaría, como otras veces que os digo siempre, pues que podáis preguntar o que me podáis decir en cualquier momento de la presentación para que repasemos algo o revisemos o expliquemos algo que no quede del todo claro. Como os digo, no he hecho presentación, es decir, no vamos a usar diapositivas de texto donde os vaya soltando un poco el rollo, sino que lo vamos a ir viendo sobre páginas. He hecho una selección de diferentes tipos de páginas en función de lo que os quiero ir explicando y sobre ahí iremos viendo un poco todas estas partes, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que veamos hoy? Pues bueno, los tipos de páginas web, ¿vale? Cuando hablamos de diseñar una página web, pues lo primero que tenemos que saber es los diferentes tipos de páginas que puedo utilizar o que me pueden servir para hacer lo que estoy intentando, ¿no? Lo que quiero hacer. Lo segundo que vamos a ver por encima es el tema de los diferentes lenguajes de programación o plataformas que podemos utilizar pues para el tema del desarrollo de la web. Esto va a ser muy ligero porque lo único que quiero es que sepáis un poco diferenciar pues un tipo de páginas de otras o demás, ¿vale? La tercera parte que vamos a ver, que es para mí la más importante y en la que quiero enfatizar mucho y para eso intentaré poneros mucho ejemplo práctico, es la parte de navegabilidad y SEO, ¿vale? Cuando vamos a concebir nuestra página web es muy importante que consigamos que el usuario, cuando acceda a nuestra página, encuentre los contenidos. No solamente que encuentre los contenidos más o menos estructurados y que pueda llegar a donde a nosotros nos interesa, sino que además sepamos venderle el mensaje, ¿vale? Al final, toda página web es un anuncio, ¿vale? Tiene una función de captación. Veremos ejemplos de. Puede ser captación para venta de servicios, puede ser captación para venta de productos, es decir, diferentes enfoques, pero al final la finalidad es la obvia, que es conseguir captar la atención del potencial cliente, ¿no? Entonces, en función de eso es muy importante que sepamos definir una estructura de navegación donde el cliente no se pierda, donde sea fácil acceder a los contenidos y tengan una lógica. Esa lógica tiene que ir encadenada con el SEO. Y ahí es donde os voy a insistir hoy mucho, ¿vale? Cuando nosotros vamos a plantearnos cómo vamos a posicionar nuestra página, tiene que influir eso necesariamente en cómo hemos diseñado la estructura de nuestra página, ¿vale? Lo veremos con ejemplos reales y yo creo que hoy conseguiré más o menos que entendáis un poco la idea, ¿vale? El siguiente bloque vamos a hablar de la jerarquización de contenidos en el diseño. Bueno, esto es realmente sencillo, según cuando os lo explique lo veréis, que al final el buscador lo que hace es leer el código HTML de nuestra página y nosotros le vamos a poder indicar qué es lo más importante para nosotros y lo que es menos importante. Entonces vamos a ver cómo se utilizan, que habéis oído hablar de ellos algo más mejor, los famosos H1, los H2 y H3, ¿vale? Luego la parte de imágenes. Veremos un poco la parte de diseño, digamos, de la página y la utilización de imágenes. Y cómo es importante que nuestras imágenes pues estén optimizadas, tengan, por ejemplo, rellenada la parte del texto adicional, del alt, y que tengan los nombres de archivo que nos puedan también ayudar un poco en ese posicionamiento, en ese SEO natural, ¿vale? Después la parte de legislación, o la parte legal, vamos a decir así, que no es lo que nuestra página tiene que tener, pues un aviso legal, la política de privacidad, los cookies, todo ese tipo de cosas, ¿vale? La parte de accesibilidad, os explicaré un poquito de. No es necesario para todas las páginas, digamos que no es obligatorio, pero sí empieza a ser muy recomendable y, por ejemplo, en muchos temas de subvenciones,
Por ejemplo, las páginas de Kit Digital tienen que cumplir con este protocolo. Y bueno, pues en la mayoría de subvenciones que se solicitan ya para este tipo de páginas, para el diseño de una página o lo que sea, os van a pedir que sean páginas que cumplan con el protocolo de accesibilidad. Entonces veremos un poco en qué consiste y cómo lo podemos implementar, ¿vale? Y luego, por último, hablaremos un poco de las versiones responsive, es decir, que nuestra página no solamente nos quede muy bien en el escritorio de nuestro ordenador, sino que se adapte al móvil y cuando se adapte, pues podamos ver cómo debemos de estructurarla, ¿vale? Insisto, no he hecho presentación de pantallitas con textos y tal, para que vayáis siguiendo, sino que vamos a ir viéndolo sobre casos prácticos. Es importante, como os digo siempre, si os surge cualquier cosa, me preguntáis, bien por el chat o activáis el audio, si queréis mejor por el chat, que yo lo puedo ver y en el momento que vea meto la duda y vamos avanzando, ¿vale? Si nos da tiempo en la parte final, pues a lo mejor arrancamos un poquito de WordPress o lo que sea por enseñaros algo, pero tampoco se trata de enseñaros a utilizar WordPress. Yo creo en este taller, en esta jornada, lo que quiero es que sepáis conceptuar vuestra página, porque en el momento en que la hagáis vosotros, que serán los menores casos, o con más probabilidad os la hagan, pero os van a pedir, oye, pues ¿cómo estructuramos la página? ¿Qué contenidos quieres que tengamos? ¿Qué categorías? Tal? Bueno, pues eso tenemos que saber un poco hacerlo, ¿vale? Bueno, pues vamos sin más a pasar a la parte, digamos, más práctica. Vamos a compartir el navegador. Va, espera un segundo. Aquí lo tenemos. Vale, bien. Bueno, pues empezamos con la parte de tipos de página, ¿vale? Los tipos de página ya los hemos visto en alguna de las jornadas anteriores y de las presentaciones. Yo siempre os hablo de páginas de tipo corporativo, de páginas de tipo landing page, las páginas de tipo blog y las páginas, digamos, de venta o tiendas online, ¿vale? La primera diferenciación que vamos a ver hoy, que es lo que os tengo marcado en el bloque A, sería esa parte de cómo diferenciar o qué tipología de páginas estamos utilizando, ¿vale? El tipo corporativo sería, por ejemplo, esta que os estoy mostrando de servicios de Cruz Roja, ¿vale? Una página corporativa, por su propia definición, pues lo que hace es mostrar los servicios o la información sobre una empresa o sobre una corporación o sobre una administración o lo que sea, ¿vale? Normalmente este tipo de páginas pues contienen, como si os fijáis aquí, pues información corporativa en este caso, en qué localidades desarrollan su actividad, tienen una guía en PDF, tienen su bloque de noticias, la típica sección de contactar y un bloque muy importante que es, en este caso, en el caso de ellos, proyectos y servicios. Esta página corporativa lo que hace es mostrar, está pensada para mostrar todos los servicios y proyectos en los que trabaja Cruz Roja de Salamanca, ¿vale? Entonces, como veis, lo tiene categorizado por bloques. Esto es una de las cosas que veremos hoy. El cómo yo cuando aterrizo en esta página tengo que saber encontrar la información que me puede servir de interés. Bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo de cómo categorizar en nuestra página principal el acceso a las informaciones. Si voy buscando información sobre personas mayores o sobre infancia o inmigración o lo que sea, ¿veis? De una manera gráfica muy sencilla, con fotografías y con un texto, nos está dando nada más entrar ya una opción de navegabilidad muy clara, que es, me voy a la categoría sobre lo que me interesa. Pues mira, yo voy buscando servicios relacionados con la infancia. Pues pincharía en la pestaña de infancia y ahora me va a mostrar los diferentes servicios de que disponen, ¿vale? ¿Veis? Centro tal, intervención familiar, lo que sea. Es decir, en esta estructura de navegación de la página, de una manera muy rápida y muy sencilla, hemos visto cómo acceder a un bloque principal, que sería infancia, y luego ya sus diferentes subgrupos, ¿vale? Una de las cosas que vamos a ver, que está puesta en una de los epígrafes que hemos delimitado para hoy, son las famosas migas de pan.
Las migas de pan, que son estos textos que veis aquí, ¿vale? Que son como una referencia de dónde me encuentro, ¿veis? Como en este caso, servicios de Cruz Roja Infancia. Su función es fundamental, porque no solamente le indica al usuario dónde está, sino que le permite navegar de forma más rápida. Yo puedo volver aquí al bloque de servicios, pero es que si además yo entro en una más interior, por ejemplo, en uno de los servicios de inclusión de los niños, fijaros la miga de pan, cómo me está dando en todo momento mi ubicación. Estoy dentro de servicios, dentro del bloque de infancia y dentro de este bloque. Si yo quiero navegar, no me hace falta irme al menú de arriba ahora otra vez, me iría simplemente aquí, a la miga de pan, toco y voy a volver al bloque de infancia, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, entonces, este tipo de página corporativa, que en muchos casos, como veis, pues tiene muchos contenidos, pues es muy importante que sepamos estructurar bien esa navegación. Entonces, bien utilizando los menús superiores o bien utilizando, por ejemplo, este formato o este recurso que es muy útil de utilizar estas plaquetas, estos bloques de imagen y texto, nos permite una navegación súper sencilla. Y además, para acabar de complementar esa facilidad de navegación, en este caso, en la parte derecha, hemos incluido un menú rápido, un bloque de acceso rápido a las diferentes ubicaciones físicas donde desarrolla su actividad, ¿vale? Al final, ¿el objetivo cuál es? Que el usuario cuando aterriza aquí, cuando llega a este enlace, porque lo ha encontrado en un buscador o por lo que sea, de una manera súper rápida y sencilla pueda acceder a los bloques. Por lo tanto, primer concepto que tenemos que tener claro, la navegabilidad de nuestra página tiene que ser muy clara. ¿Por qué? Porque si el usuario llega a nuestra página principal y no encuentra de forma sencilla lo que va buscando, lo que va a ocurrir es que se va, que es la famosa tasa de rebote, que me habréis oído en muchas charlas cuando os digo luego, cuando vemos las estadísticas de Analytics y todo, cuando hablamos de la famosa tasa de rebote. Pues la tasa de rebote va por ahí, es decir, yo consigo el esfuerzo de que el usuario ha encontrado lo que estaba buscando en el navegador, viene, pero cuando llega a la página principal no encuentra lo que busca y se marcha. La estructura de navegación también es muy importante y cada vez más porque daros cuenta que mi usuario puede llegar a la página no a través de la página principal, sino a través de una búsqueda que ha hecho en el Google y le ha ido a una página interior. Entonces, si por ejemplo el usuario hubiera aterrizado directamente aquí, en esta sección interior de inclusión para niños, si yo no le tuviera puesto el recurso de las migas de pan, el usuario se encontraría relativamente perdido, podría no saber qué más tiene esta página. Entonces, como vuestra página la tenéis que concebir como cachitos, como que tiene cachitos, si el usuario acaba entrando en una página interior, en un cachito interior, vamos a decirlo así, si nosotros no le damos las herramientas, él no va a saber qué más tiene en mi página, cómo seguir navegando dentro de mi página, ¿vale? Por eso es tan importante lo que vamos a ver hoy de esa estructura un poco de navegación, ¿vale? Bueno, esto digamos en página de tipo corporativo. Como os digo, esto es un ejemplo muy claro de una página de esas características, ¿vale? Una página de tipo blog sería más parecida a esta que os enseño. Aquí, como veis, en realidad son solamente información. Estas suelen ser estéticamente más simples, estéticamente bastante más aburridas, por decirlo de alguna manera, pero su función es meramente de inclusión de información. En este caso, ellos lo que publican es constantemente sobre documentación y, como veis, es una página de entradas donde van metiendo las diferentes referencias de lo que van publicando. Perdonad. Sí que les hemos puesto una parte un poco de diseño, aquí algún banner con alguna cosa más, pero bueno, como veis es una página completamente informativa. O sea, esto es lo que llamamos nosotros una página tipo blog, ¿vale? Ojo, no equivocar con el blog que yo puedo tener en mi página, ¿vale? Que eso ya lo hemos visto en alguna ocasión y lo veremos hoy si nos da tiempo. Yo puedo tener en mi página un epígrafe abajo, un cachito donde pongo mis entradas. Aquí estamos hablando de el diseño general. Yo os estoy hablando del tipo de página en función de su diseño general. Hemos visto la corporativa, hemos visto la de tipo blog, luego están lo que se llaman las de tipo portfolio. Tipo portfolio, por ejemplo, pues sería la nuestra, donde nosotros lo que hacemos básicamente es mostrar trabajos, ¿vale? Estas son muy típicas de empresas de diseño, de fotógrafos y de gente un poco que se dedique al tema de diseño, donde lo que estamos potenciando es
trabajos, ¿vale? Este tipo de páginas, pues como veis, se estructuran con mucha imagen gráfica y al final lo que tienen es, pues que yo pincho y tengo digamos, una ficha del portfolio, una ficha de trabajo, ¿vale? Donde normalmente, pues, como veis, mucha carga gráfica y al final, pues, tiene una pequeña información con lo que se ha desarrollado o lo que sea y voy pasando de ficha en ficha. Estas, insisto, son páginas de tipo portfolio, ¿vale? Término muy americano. Quedaros con que son básicamente, pues eso, para tema de empresas de diseño, de fotografía y cosas así, ¿vale? Y luego estarían las páginas que llamamos tipo landing, ¿vale? Las landing page en realidad nacen en su día para otra cosa. Y esto me lo habréis oído mucho cuando hemos hablado del tema de marketing y de redes sociales y demás. Las páginas landing se hacían pues para cuando hacías una estrategia, por ejemplo, en redes sociales, de que lo que querías era que los clientes se fueran a dar de alta en tu página web, pues tú hacías una landing donde simplemente ponías bienvenidos a tal y el formulario para darse de alta. Eso era una landing. Entonces no tenían árbol de navegación, no tenían secciones. Hace unos años se empezó a diseñar páginas utilizando un poco ese sistema de landing, que es, por ejemplo, esta que os estoy enseñando. Como veis, esta página no tiene menú arriba, no tiene menú de secciones, porque todo su contenido se encuentra en la página principal. Es decir, todo el contenido de la web está solamente en esta vista, en una sola página. Este tipo de páginas pues, son normalmente muy utilizadas pues, para esto, para profesionales, donde tampoco tienen mucha información que contar, ¿vale? Y donde en realidad lo que se está buscando es pues, un impacto muy directo de determinada información y de lo que hacen. Entonces, por ejemplo, esta pues es la típica, ¿no? ¿Veis? Un poquito de información de lo que se hace, de los diferentes servicios que desarrolla, la experiencia, tal, qué debo saber en temas relacionados, en este caso, por ejemplo, con las herencias, y un contactar. Y ya está. Es decir, no tengo secciones interiores. Esto es una landing, ¿vale? Esto es un tipo de página, en el fondo corporativa, como la que hemos visto en Cruz Roja, pero muy sencillita, landing page, sin estructura de navegación, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco en función del tipo de página. Obviamente, la otro tipo de página son las tiendas online, que esa, como tendremos unas jornadas específicas para tiendas online, pues no os voy a contar mucho, que serían pues una página donde básicamente es venta de producto, ¿vale? El típico formato de tienda online que todos conocéis. Vale, por el tipo de lenguaje de programación, básicamente las páginas ahora se desarrollan de la siguiente manera. Podemos tener una página desarrollada en HTML, ¿vale? Ya se utiliza bastante poco, pero era como se hacían básicamente al principio. Las páginas de HTML no llevan programación, ¿vale? Son páginas muy sencillas, como esta que os enseñaba de la landing, donde si nosotros vemos el código fuente de la página, pues fijaros que es todo como muy sencillo, ¿no? O sea, la información tiene diferentes epígrafes de las hojas de estilo, de cómo tienen que ir saliendo las cosas, pero la página no hace nada. Es decir, para que vosotros me entendáis, la página no piensa. La página no tiene una programación dentro que le dice, cuando pinchen aquí tienes que hacer esto, o tira de la base de datos para mostrarme esta información, o tienes que hacer este proceso, ¿vale? Entonces estas páginas, ya os digo, se hacían sobre todo al principio, y son una de las ventajas que tiene que son súper rápidas. ¿Veis? Cargan muy rápido porque son páginas que no tienen que pensar, para que me entendáis. No tienen nada por detrás. Es simplemente texto y foto, texto y foto, texto y foto. Entonces son páginas muy rápidas, ¿vale? Segundo tipo de páginas son páginas que van programadas, ¿vale? Este tipo de páginas son páginas mucho más pesadas. Se utiliza un lenguaje de programación, diferentes lenguajes, ¿no? Pero el más utilizado es PHP, y son páginas que todo lo que se construye dentro de su página, digamos que la página piensa. Cuando nosotros, por ejemplo, accedemos a Salamanca Empresarial y accedemos a una sección, la página en el proceso de carga está pensando. Tiene programado un proceso donde le dice, tienes que consultar la base de datos de las empresas dadas de alta en Salamanca Empresarial y los que pertenecen a la sección alimentación me los tienes que mostrar en esta página en forma aleatoria,
mostrando estos determinados elementos. Es decir, que en el momento que nosotros hacemos este simple clic, en este transcurso de esos segundos que habéis visto, la página tiene que pensar, hace un proceso, ¿vale? Este tipo de páginas obviamente las tiene que hacer un programador y un diseñador web, y son páginas pues, que normalmente se utilizan pues, para cosas como más específicas, como esto que estáis viendo, donde hay que programar una serie de cosas específicas para que haga la página. No es muy habitual ya que una página normal sea desarrollada a medida, ¿vale? No es lo normal ahora. Hace unos años sí, porque era la manera de poderlas hacer. Lo habitual ahora es utilizar una plataforma de las que existen, que la que más se utiliza es WordPress. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta de compra desde casa, de Salamanca Empresarial, que está hecha con WordPress. Básicamente, la base es la misma, es decir, WordPress funciona sobre PHP y hace lo mismo. Cuando nosotros le tocamos aquí en una pestaña, hace como hacía la otra que os acabo de enseñar, piensa y dice, tengo que mostrar aquí el listado de no sé qué, o tengo que mostrar aquí tal, vale. Normalmente este tipo de plataformas, sobre todo las de, bueno, pues WordPress y cualquiera de estas que podáis utilizar, son un poquito más lentas, ¿vale? Es decir, tienen más carga de trabajo para lo que es el servidor y para lo que es el navegador. Entonces suelen ser páginas que les cuesta un poquito más ser rápidas, ¿vale? Se consiguen optimizar bastante, pero les suelen costar ser un poquito más rápidas. No os voy a aburrir mucho, pero bueno, simplemente porque veáis, si algunos os manejáis un poco más, pues ya sabéis que con el botón derecho del ratón en el navegador, si le damos a ver el código fuente de la página, pues nos muestra el código. Si os fijáis, en las páginas de WordPress, nada más arrancar, siempre vamos a encontrarnos ya con esto, ¿veis? Cualquier referencia utiliza estas direcciones. ¿Veis que pone WP Content? ¿Vale? ¿Veis? En todos los sitios, WP Content, plugins, temas, ¿veis? Referencia al plugin, a los temas. Entonces, todo esto es WordPress. Cuando vosotros queráis saber si una página está hecha en WordPress, vais al código fuente y si veis esto, si veis estas inserciones de WP Content en las URLs es porque es un WordPress, ¿vale? Bueno, no insisto mucho más aquí, a menos que alguno tenga alguna duda específica. Simplemente quedaros con eso. Antes eran más tema HTML, hay páginas programadas a medida y lo que ahora mismo ya utiliza todo el mundo, que es WordPress, ¿vale? Bueno, pues seguimos un poco entonces en función del diseño, vamos a decir así, a ver cómo os puedo explicar un poco esto. Cuando nos enfrentamos a cómo realizar nuestra página web, pues una de las cosas que tenemos que decidir o tener claro es cómo diseñamos nuestra página, ¿vale? Yo he buscado aquí, os he intentado sacar una serie de ejemplos para que podáis un poco, os pueda yo transmitir la idea de lo que os quiero contar. Dependiendo cuál es el enfoque o cuál es la finalidad de mi página, puede valernos o nos puede ser más interesante un tipo de diseño que otro. Por ejemplo, esta que os enseño es una página de una empresa de instalaciones de piscinas, ¿vale? Pero la función fundamental de la página que ellos persiguen es la captación de presupuestos para hacer instalaciones, ¿vale? Para ellos lo más importante y la finalidad esencial de la página, aparte de que, como os enseño aquí ahora, pues explican sus servicios, ¿vale? O sea, a qué se dedican, muestran proyectos realizados reales, ¿vale? Proyectos reales de instalaciones de piscinas y todo esto, pero esto digamos que es a posteriori, cuando el cliente en principio ya ha mostrado el inicial interés. Pero sin embargo, para ellos inicialmente lo más importante y toda su estrategia de posicionamiento en buscadores y de sus campañas de pago por clic es atraer gente para hacer instalaciones. Entonces, en este caso, como veis, tienen pues un banner inicial de entrada con una oferta que tienen preparada para que se puedan inscribir, pero lo más importante, todo el diseño de la página, si os dais cuenta, lo que prevalece es este buscador de aquí de la derecha, este formulario. Este formulario que es al que a ellos les interesa que la gente rellene, que es los datos de contacto, las medidas de la piscina, el modelo y los accesorios.
¿vale? Con lo cual, si os fijáis, pues todo el diseño de la página está supeditado de forma clara a ese formulario de solicitud de presupuesto. Es decir, no es una típica página donde pone ahí, nos saca fotos de piscina, nos cuenta todo y luego al final tiene una pestañita donde pone solicitar presupuesto. Ahí a lo mejor mucha gente no llegaría a esa pestañita de solicitar presupuesto. Entonces aquí la estrategia es, desde que nada más que yo entro en la página, tengo lo más importante que es la solicitud de presupuesto. Entonces, cuando hablamos del concepto de cómo diseñar mi página web, desde el concepto de diseño, tenemos que tener en cuenta esto, es decir, hacia qué va enfocada, ¿vale? Por ejemplo, en la siguiente que os tengo de ejemplo, la nuestra de la Asociación de Informática, ASTIC, ¿vale? En este caso, ¿cuál es la finalidad de la página? Mostrar lo que hace la asociación, pero sobre todo conseguir asociados, ¿vale? Pues entonces el diseño de la página se ha pensado, se ha enfocado a que lo primero que te encuentras es un asóciate con un enlace para mostrar los servicios y lo que hace la asociación, ¿veis? Los servicios, tal, y luego las diferentes empresas que están dentro de la asociación. Un bloque de noticias y demás. Por lo tanto, el diseño de la página ha ido en función de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Mostrarte a la asociación y que te asocies. Por eso entonces la estructura de página y si os dais cuenta la estructura incluso de la navegación superior, destacando el logo en el medio, con lo que es la asociación a un lado y luego ya los servicios el contactar al otro lado, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, esta es una página de venta de servicios. En este caso estamos hablando de una empresa que se dedica a hacer tours guiados para ver aves, ¿vale? Entonces, de entrada, como veis aquí arriba, veis en el menú, destaca el botón reservar. Porque una de las cosas que a ellos más les interesa por la página es que la gente pueda hacer prerreservas de las diferentes visitas que tienen. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. En el diseño de la página, el elemento fundamental va a ser enfocarle siempre a la reserva. Luego, en el segundo tramo de la página, lo que nos encontramos es eso que yo os decía de la navegación. En su caso, trabajan en Andalucía y en Extremadura. Pues muy claro, ¿veis? Bloque Andalucía, bloque Extremadura, bloque TUT personalizados. Y luego ya empezamos a contar cosas, ¿vale? El quiénes somos, tal, los viajes, mucha fotografía, ¿vale? Mucha potenciación de foto y demás. Pero en la estructura de navegación, si os dais cuenta, nada más acceder, yo si voy a ir a Andalucía, pues tiro por aquí, si voy a ir a Extremadura, tiro por aquí. ¿Vale? Luego, de una manera gráfica y clara, me están diciendo ya por dónde tengo que ir. Una vez que yo ya entro, por ejemplo, en Andalucía, pues ya me muestra las diferentes opciones que tengo. En el Parque Natural de la Sierra, la Campiña, el no sé qué, el Doñana, ¿veis? Es decir, estructura de navegación súper sencilla. Nada más que acceda a que el usuario sepa si tiene que tirar por un sitio o tiene que tirar por otro. ¿Vale? Eh, tipo de página enfocada a la venta de productos sin ser una tienda online. Pues bueno, por ejemplo, os tengo este ejemplo de una empresa de eventos que vende, que instala o suministra carritos de estos de helados y tal para los eventos. Bueno, pues lo volvemos a lo mismo que hemos hablado, ¿vale? Destacado siempre y súper claro el producto. ¿Veis? Nada más empezar, carritos de yogur, realiza tu reserva. ¿Cómo solicito mi reserva? ¿Ves? Aquí muy destacado. Solicita la fecha de tu evento o nos llamas por teléfono. ¿Veis? Consultar fechas. Y luego ya empezamos a contar de sitios donde hemos estado. Y luego, si nos interesa porque por la tipología de nuestra página o porque tenemos este tipo de cosas contratadas, pues por ejemplo ellos destacan aquí en la página bodas.net que están dados de alta, pues las opiniones de la gente. Entonces todo, al final, toda información está en la página principal, pero como veis el concepto arranca claramente con el producto, el que lo puedo reservar de una manera fácil y rápido, y luego ya me dicen dónde lo han hecho y que la gente opina muy bien de ellos, ¿vale? Pues estructura igualmente de navegabilidad súper clara, ¿vale? Bueno, perdonad. Por tipo de navegabilidad, esto es un poco
Bueno, a ver, cuando antes os hablaba de las páginas tipo landing, ¿vale? Sí que se ha habido una temporada que se construían las páginas con esa navegación en la página principal que luego me derivaba a secciones interiores. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro de ese formato de diseño que se ha utilizado durante un tiempo y que a lo mejor a algunos puede gustar o os puede dar buenas ideas, ¿vale? Esta, por ejemplo, si veis, no tiene menú arriba, en la parte de la cabecera, donde, digamos, tiene las secciones. Y, sin embargo, tiene unos menús aquí a la derecha, pero curiosamente, cuando yo pincho, no me va a llevar a una página. Me lleva a una sección dentro de la página principal, ¿veis? Va como bajando, ¿veis? Yo pincho aquí en seguridad e internet y lo que hace es moverme la página principal hacia abajo y me lleva al bloque. Luego ya sí, si yo, por ejemplo, pinchara en este botón, me va a mandar a la sección. ¿Vale? Esto es lo que nosotros llamamos, o se llama un tipo de navegación lineal, ¿vale? Insisto, ha estado muy de moda durante un tiempo el diseñar las páginas de esta manera, con este tipo de navegación, ¿veis? Es como muy tipo landing, si os dais cuenta de lo que os contaba antes, de estas que van sobre la página principal. Pero en este caso, sí que la página después tiene su sección interior. ¿Veis? Yo pincho aquí y ya me voy a una sección interior, ya me aparece un menú arriba, donde tengo diferentes opciones y sí que tengo una página de contenido, ¿veis? Pero la página principal utiliza esa navegación lineal, utiliza esto. Esto al final para lo que sirve, digamos, es para que el usuario tenga muy claro los contenidos. En una página de estas características que, como veis, tiene mucho contenido porque tiene muchos diferentes servicios que mostrar, pues es una solución práctica, ¿vale? El poder este tipo de navegación para que el usuario pueda reconocer y ver de forma rápida los contenidos, ¿vale? Bueno, y llegamos un poco a la estructura de navegación, digamos, normal. Y a la parte esa que yo os hablaba de cómo tienen que jugar la jerarquización de mis contenidos en función de cómo diseño mi página. A ver, normalmente nosotros cuando nos enfrentamos a diseñar una página, una estructura de navegabilidad de una página, lo que nos suele resultar más cómodo y solemos hacer siempre es ceñirnos un poco a lo que nosotros por nuestro trabajo conocemos. Por ejemplo, para que me entendáis, em, si nos vamos a poner a hacer una página sobre, por ejemplo, sobre ropa, lo más fácil es que las categorías las acabemos pensando en función de cómo nosotros trabajamos con nuestros proveedores. Y a lo mejor nosotros lo que ponemos es, imaginaos trajes de ceremonia, ¿no? Y entonces estructuramos nuestra navegación de página pensando en una categoría que sería ceremonia o trajes de ceremonia, ¿vale? Porque en el argot técnico que nosotros utilizamos con nuestros proveedores en el día a día o lo que sea, se utiliza trajes de ceremonia, ¿vale? Pero resulta que el 90% de los usuarios cuando va a buscar un traje de ese tipo, no busca un traje, no pone en el buscador traje de ceremonia. ¿Qué pone? Traje de madrina, o traje de novia, o traje de cóctel para tal. Vale, entonces cuando nosotros diseñemos las categorías de nuestra página y esa estructura de navegación, no deberíamos de poner traje de ceremonia, deberíamos de poner trajes de madrina. Vale. ¿Qué significa? Que en muchos casos siempre decís, claro, pero es que dentro del traje de ceremonia yo tengo trajes de madrina, traje de novia, traje... Sí. ¿Qué significa? ¿Que tengo que hacer como una estructura de navegación en la página como más grande? Sí, no pasa nada, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener dentro de la página los menús que necesitemos para que el usuario pueda navegar fácil, ¿vale? Os he puesto este ejemplo porque para mí es muy gráfico de esto que os estoy contando, ¿vale? Por ejemplo, en este caso nos encontrábamos con que muchísimos usuarios buscaban carnicería, carnicería online, ¿vale? Ahora os explicaré la conexión entre los nombres de las categorías y las palabras de búsqueda. Entonces, muchos usuarios buscaban carnicería online, comprar en carnicería online y cosas así. Pero, por ejemplo, tú vas a ver a esta empresa y te dice, no, es que la categoría carnicería nosotros no la usamos.
no existe. Es decir, es que nuestro negocio es una carnicería. Sí, pero nos salimos de la idea del comercio físico y para el comercio online sí nos interesa crear una categoría que se llame carnicería. Aunque en la lógica del día a día y de esa empresa sea impensable decir, ¿de qué sección trabajas tú? Carnicería. No, porque ellos no lo utilizan, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Sin embargo, de cara al usuario que busca por Internet, sí busca carnicería. Entonces, en este caso hemos construido una sección global, principal, que se llama carnicería, que recoge todo lo que sí ellos luego en el día a día suelen utilizar y está dentro de su argot. La ternera, la carne madurada, el cerdo no sé qué, ¿me explico? Pues esto mismo, este ejemplo es un poco el que os quiero contar para que lo llevéis a vuestro caso práctico. No debemos de pensar en las categorías de nuestra página ni en nuestra estructura de página en función de nosotros y de nuestro argot profesional, vamos a decirlo así, incluso en nuestras categorías profesionales a las que estamos acostumbrados, sino en función del usuario que nos está buscando. ¿Y esto cómo conecta? Pues mirar, en este caso os voy a mostrar el código fuente porque es muy ilustrativo de lo que os quiero contar, ¿vale? Vamos a buscarlo. Mirad, si os fijáis aquí ahora en el código fuente, a ver si lo puedo agrandar un poco, lo veáis mejor. Aquí. Fijaros. Esto, insisto, es el código HTML que está por detrás de la página. Siempre que yo os cuento estas cosas y os digo y tal, hablamos siempre sobre todo desde el punto de vista de SEO, de título y descripción de la página, ¿vale? Entonces, es muy importante, muy importante conectar la categoría o la palabra que define una categoría con la cadena de búsqueda que voy a trabajar. Ahora os lo voy a explicar un poco en función de este ejemplo y del de la ropa que os decía antes. Pero si os fijáis ahora, mirad, ¿veis? Carnicería, nuestra palabra clave, ¿vale? La categoría que hemos definido. Y luego nosotros le hemos puesto como URL, como referencia, como la dirección que sale cuando yo pincho ahí. ¿Veis? Mirad, yo pongo el ratón encima, ¿veis que sale abajo la URL? Bueno, más fácil, la vamos a abrir y lo veis. La URL de esa categoría, ¿veis aquí arriba? Es carnicería online fresco. Y está aquí. ¿Os dais cuenta? ¿Veis? Carnicería online fresco. Es decir, nosotros hemos vinculado la cadena de búsqueda más utilizada en el buscador por los usuarios, que es carnicería online de producto fresco, carnicería online fresco, a nuestra categoría carnicería. ¿Vale? Luego va ternera de la Balmuza y va vinculado a otra cadena de búsqueda, que es comprar carne de ternera. Entonces, en realidad, y no sé si estoy consiguiendo transmitiros la idea, nosotros no hemos hecho aquí, primero hemos hecho las categorías y luego hemos pensado cómo encajar con lo que la gente busca en Internet o en el buscador. No, es al revés. Le dais la vuelta a la tortilla y es, en función de lo que la gente busca en Internet y yo quiero que me encuentren por ahí, construyo las categorías y la navegación de mi página. ¿Entendido? Es decir, volviendo al ejemplo de antes, que a lo mejor es más gráfico. Si yo tengo o yo compruebo que lo que la gente busca en Internet es comprar traje de madrina, a mí me interesa crear una sección que se llame madrina, trajes de madrina. Y la conecto en su URL, le pongo que es comprar traje de madrina, porque he comprobado que en buscadores es lo que la gente utiliza. Sin embargo, si yo hubiera hecho el trabajo de la otra forma, yo me hubiera ido al folio y hubiera puesto las categorías, como os decía antes. Trajes de ceremonia, madrinas. Ya estaríamos en una subsección dentro de la sección trajes de ceremonia y si la URL va a ser al final, sería trajes de ceremonia porque es la de la categoría principal y luego madrinas. La URL madrinas suelta, madrinas HTML, madrinas así sin más puesto ahí, a mí no me va a traer ni una visita de la página de Google. ¿Por qué? Porque tengo que construirlo para que sea comprar traje de madrina. ¿Entendido?
No sé si me estoy explicando, y eso es un poco complicado. Al final, lo que quiero que entendáis es que la navegación de la página, la estructura de navegación de la página, se tiene que acomodar a vuestras necesidades para el posicionamiento. Es decir, si la página en su diseño necesita tener un menú aquí a la izquierda para que podamos tener puestas las categorías, lo montamos, lo creamos. Si necesitamos tener solamente un menú superior porque tenemos pocas categorías, las montamos. Pero no por hacer un diseño minimalista de mi página donde haya pocos enlaces, sacrifico esas posibilidades de posicionamiento para tener un menú como más limpio, ¿no? Como más, pues eso, categoría, trajes de ceremonia. Y dentro, novias, madrinas, ¿qué más hay? Eh, damas de honor y no sé qué, ¿vale? O cóctel o tal. No. Si yo necesito una navegación más completa para mi posicionamiento, pues a lo mejor tengo que hacer cajitas, como tiene este diseño, o cualquiera de estos que hemos visto, y poner aquí trajes de madrina, y que directamente desde la página principal me salga trajes de madrina, no que sea una subcategoría dentro de la categoría trajes de ceremonia. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si mi estrategia de posicionamiento va por vender esta temporada, ahora en primavera, trajes de madrina, y sé que es un producto que para mí es diferencial, porque tengo unos diseños muy chulos, porque por redes estoy viendo que tienen mucha aceptación entre mis clientes y demás, yo dentro de mi página principal creo un enlace directo a ese trajes de madrina, ¿vale? Por lo tanto, volviendo un poco a ver, a un ejemplo que os tenía por aquí. Espera un momento. Volviendo un poco a la de los pájaros, para que me entendáis, aquí este sería el ejemplo de mis trajes de madrina. O sea, al final, aquí podríamos decir, estos señores lo que hacen son visitas guiadas, ¿no? Entonces su navegación debería ser, oye, pues visitas guiadas, excursiones, viajes a medida y no sé qué. No, fijaros, su estructura de navegación, lo primero que hacen es Andalucía, Extremadura. Diferencian por el destino. ¿Por qué? Porque ellos saben que en su estrategia de posicionamiento lo que la gente está buscando es visitar, ver pájaros en Andalucía. Por lo tanto, el usuario lo mandan directamente a donde interesa, Andalucía. No le mandan a visitas guiadas y luego dentro de visitas guiadas ya Andalucía y no sé qué. No sé si es que, no sé si consigo explicarme, pero de lo que se trata es poneros en la perspectiva del que busca y darle una navegación fácil y sencilla, ¿vale? Eh, Yendo al, aquí al código fuente, lo veríais muy claro. No sé si aquí veis, o sea, aquí se ve súper claro. ¿Veis como la cascada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bloque principal carnicería, subbloque ternera de Balmuza y luego cada uno de los productos. ¿Veis? Carrilla de ternera y su URL. Fijaros cuál es. Compra carne de ternera porque le viene de la estructura inicial de ternera y luego carrillera de ternera. Fijaros que en la ficha, en la URL de esta ficha de producto, su dirección está reforzando los dos términos de posicionamiento. Comprar carne de ternera, que correspondería a la categoría de ternera balmuza, y carrillera de ternera, ¿vale? Entonces, toda la estructura de navegación va por ahí, ¿vale? Va en función de esa escala, de esas cascadas, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a esto, cuando nosotros concebimos el diseño de la página, lo primero que tenemos que tener súper claro es la estructura de navegación. ¿Qué es lo que me interesa destacar en la página principal? Pues mira, yo necesito 6 cajas como estas de aquí, 6 cajas principales donde voy a destacar los diferentes productos que tengo. Mira, os voy a enseñar una que estamos haciendo ahora, que es muy gráfica para que entendáis un poco esto que os comento, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, en este caso, el cliente tiene digamos, líneas de trabajo, ¿no? Por un lado tiene, lógicamente, la elaboración del producto, pero tiene su cafetería, ¿vale? Y la quiere destacar. Entonces, fijaros, nada más entrar, por debajo del slide, metemos visita a nuestra cafetería. Pero luego enseguida pasamos al bloque de lo que a él más le interesa ahora mismo, que es
los productos personalizados, lo que ellos han llamado el regala. Y fijaros, de una manera súper gráfica y de manera inmediata, en 4 cajas tenemos los 4 servicios que ponen de regalo. Regalar desayunos, tartas personalizadas, cestas de selección y tarjetas de regalo. Fijaros que en la estructura normal de navegación tú dirías, no, aquí no encaja, ¿no? O sea, aquí tendría que ir el quiénes somos, el no sé qué. No. Y sin embargo, más abajo viene la carta. Y dirías, ostras, pues si la carta a lo mejor es la parte más importante, ¿no? Porque está debajo. Porque al final el cliente en su estrategia está pensando en destacar estos servicios. Luego la carta, ¿veis? Destacada, ¿qué es lo que me interesa? Las diferentes secciones de carta. Yo luego aquí arriba en el menú, ¿veis? Tengo para irme a la carta. Pero visualmente en el diseño de la página está potenciando lo que a él le interesa que el cliente encuentre. Cuando alguien aterriza aquí a través del buscador, dice, a ver, pum, ¿vale? Enseguida encuentra o regala o la carta. Y luego ya le empezamos a contar más cosas, ¿vale? Ya le podemos ofrecer la opción de comprar online. Le podemos ofrecer que tenemos un servicio de delivery de entrega en diferentes ciudades. Incluso hay un canal de hostelería. Ya le hablamos de que para los clientes fieles hay un servicio hay toda una estrategia de club cliente y tal, con las diferentes cosas que tiene. ¿Os dais cuenta? Pero en la estructura de navegación y en el diseño de la página, al final lo que prima, ¿cuál es? Potenciamos la cafetería física, potenciamos los servicios regala, que le están funcionando muy bien, y luego ya vamos a la carta tradicional. ¿Cómo encaja en su estructura de navegación? Aquí arriba lo tenemos luego, ¿veis? El carta, el crucelico y el regala. Pero visualmente al entrar en la home, lo que queremos es que el usuario encuentre de una manera sencilla lo que nos interesa destacar, ¿vale? No sé si me estoy explicando y os lo estoy haciendo un poco entender. Vale. Si queda alguna cosa, alguna duda o lo que sea, ponérmelo en el chat, ¿vale? Dentro de eso que estábamos hablando y del tema del SEO, importa mucho, esto de los H1, H2, H3, viene derivado del anterior diseño que os he enseñado al principio que se hacía en HTML. Al final en HTML, cuando se hacía una página, se creaba lo que se llamaba una hoja de estilos, ¿vale? La hoja de estilos era un archivo donde tú definías unos estilos predeterminados. Entonces, los estilos predeterminados para el texto son los H. El H1 indica, digamos, el titular más grande, ¿no? Entonces, en el H1 es el texto más grande que aparece en tu página web. Es la tipografía de mayor tamaño que aparecería en tu página. Entonces, cuando tú definías el H1, pues era, por ejemplo, pues para esto, ¿no? Imaginaros aquí, para este texto, ¿no? Entonces, tú creabas el H1 y decías, esto se lo voy a aplicar solo a los títulos principales. El H2 se lo aplico a los subtítulos de producto y el H3 ya, pues a este, o esto a lo mejor ya era el H5 o lo que fuera. Vale, todo este sistema de diseñar utilizando esos términos o esos estilos de H1, H2, H3 se quedaron digamos, programados en el algoritmo de los buscadores. Entonces, Google, por ejemplo, bueno, cualquier buscador, ¿no? Cuando accede a una página web, busca la referencia de los H. Entonces, él piensa, y su algoritmo así lo interpreta, que lo que tú has marcado como H1 para ti es lo más importante. Y es a lo que primero va a leer, ¿vale? Después lee lo que tú has marcado como H2 y después lo que has marcado como H3. Todo esto, ¿por qué os lo cuento? Bueno, pues todo esto os lo cuento porque en realidad cuando nosotros vemos una página web, nosotros la vemos muy bonita, ¿vale? La vemos ahí pues como la hemos visto, como la estamos viendo aquí, con sus fotos, con su tal, ¿vale? Espera un segundo. Bueno. Vamos a verla aquí. Cuando nosotros vemos la página web, pues la vemos, como os digo, con las fotos, con el slide, con estos, por ejemplo, ¿veis? Con estos slides, esto se llama slide, ¿no? Del término en inglés, slide, correr, moverse, ¿vale? Estas cajas normalmente que ya tienen todas las páginas, que son
pueden ser automáticos o no, que se muevan o no, eso ya depende, se llaman slide, ¿vale? Todo esto que nosotros vemos con este movimiento de fotos y todas estas, ¿veis? Esta página todo así, o en esta que os estaba enseñando de ejemplo, ¿veis? Su slide cabecera con sus diferentes cajas y los bloques. Nosotros lo vemos así, pero en realidad Google no lo ve así. Si nosotros nos vamos a Google y ponéis vuestra página, en el resultado que os sale, veis que salen estos 3 puntitos aquí a la derecha. Si vosotros le dais aquí, os sale este cuadrito y viene aquí esta pestaña y pone en caché. Le damos y esto es lo que Google ha guardado de nuestra web. La web en caché. Esto es lo que Google ha almacenado la última vez que ha visitado la página. Nos dice, por ejemplo, que esta captura la ha obtenido el 14 de marzo a las 18:45. Pero nos lo está mostrando, veis aquí arriba que pone versión completa. Pero realmente a lo que a nosotros nos interesa es cuando veis que pone versión de solo texto. Esto es lo que Google ve de tu página. ¿Veis? No se parece en nada a la parte guapa esa que hemos estado viendo, ¿verdad? No se parece en nada. Porque Google no ve las fotos. Google no ve los slides, ni ve sus movimientos, ni todo eso. El buscador solo ve lo que hay por detrás. Esto que os estoy enseñando. Por lo tanto, Google, cuando aterriza en esta página, nosotros lo primero que le estamos dando, como veis, es el menú. Y con la categorización que yo os he estado contando antes. ¿Veis? Y luego, cuando llega aquí, él empieza a leer. Y empieza a ver los tamaños. ¿Veis? ¿Veis estos tamaños destacados del bienvenido, el cerdo ibérico, el ternera balmuza? Es un H1. Este que veis aquí, esto, ¿veis? Es un H2 para él. Sin embargo, todo esto, ¿veis? Gastos de envío, haber pedido tal, no es relevante. Sin embargo, en el diseño, aquí se ve muy bien lo de los gastos de envío, el acceso al área de pedidos, las fincas y tal. Pero, sin embargo, para Google, nosotros lo hemos puesto pequeño, porque no es lo que queremos destacar, ¿vale? Y fijaros cómo, después sí, el nombre del producto le estamos metiendo un H2. ¿Veis el tamaño del texto? Ese tamaño de texto no siempre encaja con la visualización, es decir, aquí no vemos tanta diferencia en los tamaños de texto. Es simplemente porque nosotros lo hemos etiquetado en el código fuente de esa manera. Pero lo que quiero que entendáis es que Google es lo que está leyendo. ¿Veis? Él está leyendo, ¿veis la foto por algún lado del producto? No, ¿verdad? Es que él no la está leyendo. A él no le interesa. Él solo está viendo esto. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros definimos en nuestro diseño, sí tenemos que tener en cuenta esos criterios. Entonces, por ejemplo, volvemos a esta que os estaba contando ahora. Aquí los H1 son evidentes. Fijaros, visita nuestra cafetería. ¿Lo veis? Aquí se distingue fácilmente por el tamaño. ¿Veis? Regala. ¿Veis? La carta. Le estamos diciendo a Google qué es lo que nos interesa que posicione. Carta y luego ya las secciones de carta. Le estamos diciendo productos sin gluten ni lactosa. ¿Os dais cuenta de lo que os quiero decir? Entonces, igualmente cuando hagamos el diseño gráfico, vamos a decirlo así, el diseño bonito de la web, tenemos que tener también en cuenta esto. Esas frases no deben de ser aleatorias, sino que tienen que estar pensadas. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes, mi estrategia de posicionamiento está yendo por vender trajes de madrina y estoy trabajando las palabras claves comprar traje madrina, en mis H1 tengo que poner tenemos trajes de madrina, nueva colección de trajes de madrinas. ¿Me explico? Ahí le estaremos reforzando todo el posicionamiento y toda nuestra estrategia de posicionamiento. Sin embargo, resulta que vamos a trabajar en Google, vender trajes de madrina y en nuestra página ponemos trajes de ceremonia para la boda de tu hijo. Pues no lo estamos haciendo bien. No sé si me he explicado, ¿vale? Pero esa es un poco la idea. Bien, se me acaba el tiempo, como siempre. Vale, el tema de imágenes. Bueno, esto lo podremos reforzar en el taller práctico. Las imágenes tienen que estar optimizadas, que pesen poco, que tengan el texto del alt para que cuando pongamos el ratón encima tenga información adicional. Bueno, esto os cuento cosas si queréis, pero más en el taller práctico. Vale, el tema de
Tema de legislación, pues vamos a abrir una... Vale, lo que os decía antes del tema de legislación y tal. Vale, por supuesto, mi página tiene que tener la cláusula del tema de aceptación de cookies, ¿vale? Es decir, si mi página utiliza cookies y ya simplemente por tener el código de Google Analytics tiene cookies, es decir, yo no conozco ninguna página web que no tenga cookies de seguimiento, tenemos que tener esta cláusula para que el cliente las acepte o no las acepte. Es obligatorio, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que revisar y nuestra página lo tiene que tener. Normalmente, pues salen este tipo de mensajitos que lo veréis en mogollón de páginas donde tienes que aceptar o denegar, ¿vale? Lógicamente, tenemos que tener una pestaña de aviso legal. Todo este tipo de enlaces suelen estar en el pie, ¿vale? Los solemos colocar en la parte de abajo de la página para que estén accesibles y suelen estar en el pie. ¿Vale? El aviso legal, pues es donde dice de quién es la página. Es muy importante, tiene que estar identificado el propietario de la página web, ¿vale? No puede haber una página web por ahí que no se sepa de quién es. Entonces, en el aviso legal, pues se indica cuál es el objeto de la página y la identificación, los datos de comunicación y demás. Y luego en la política de privacidad, pues igual, tiene que recogerse quién es el responsable de los datos, quién hace ese tratamiento de datos, dónde podemos escribir o llamar para solicitar, por ejemplo, que nos den de baja o para que no utilicen nuestros datos, ¿vale? Y muy importante, tiene que especificar claramente para qué se utilizan esos datos. Esto no es como al principio, que tú rellenabas ahí un formulario o te dabas de alta y con tus datos se podía hacer lo que se quisiera. Aquí hay que especificar, es decir, si yo los datos que tengo en la página web solo los utilizo para el formulario de contactar, lo tiene que poner. Es decir, solamente utilizamos sus datos para contestar a su formulario de contactar, de información o de lo que sea. Sin embargo, si por ejemplo el cliente al rellenar eso se da de alta en nuestro boletín de correo electrónico para que le enviemos después novedades, información o lo que sea, pues lo pone, ¿vale? Hay que especificarlo. Consiento, o sea, se utilizan sus datos para suscribirlo en una lista de correo electrónico que va a recibir de forma periódica información corporativa nuestra, etcétera, etcétera. Evidentemente, si vamos a transferir los datos a terceros o no lo vamos a hacer y lo pone claramente, no cederemos los datos a terceros, o si lo vamos a hacer, tiene que explicar a quién y por qué, ¿vale? Esto lo veréis en muchas páginas, sobre todo de empresas más grandes, que te ponen la típica doble check, uno acepto el uso de mis datos y otro consiento transferir mis datos a otras empresas del grupo para promociones de marketing o no sé qué. Bueno, pues igual, o sea, eso tiene que aparecer claramente especificado para qué se están utilizando los datos del usuario. Y luego, como os decía, sobre todo, por ejemplo, en las páginas estas del kit digital, esta es una de ellas, una página desarrollada con el kit digital. Bueno, aparte de que hay que poner esto en el pie, en los logotipos, exigen que cumpla el protocolo de accesibilidad. Entonces, ¿veis esta pestañita aquí? Estas son las herramientas de accesibilidad que tienen que estar disponibles para que tu página cumpla los protocolos. Estas herramientas lo que hacen es que tú puedes, como usuario, simplemente ves, aumentar el texto si lo necesitáis o reducir, pasar a escala de grises porque no quieres tienes dificultades de colores o de lo que sea, puedes modificar el contraste, ¿veis? Podéis iros a contrastes negativos que llamamos, ¿veis? Para poder visualizar más fácil, fondos claros. Bueno, hay diferentes opciones. Está de subrayar enlaces, pues porque muchas veces los enlaces pues vienen en botones o cosas así, no sabemos si es un enlace o no. Pues fijaros, ¿veis? Se subrayan y tal. Podemos eliminar, como veis, la parte de las fotos porque no queremos que... Bueno, diferentes opciones que permiten más fácil accesibilidad al usuario, ¿vale? Todo esto normalmente, bueno, en las de WordPress es fácil porque es un plugin que se pone y que permite hacer esta serie de funcionalidades, y las páginas programadas pues tienen que incorporarlo de por sí, ¿vale? Entonces, cuando... A ver, perdona, es que se me solapan las pestañas arriba y no las veo. Vale, entonces,
Vale, os decía, estábamos con la parte, vale, de accesibilidad, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, veis en esta, pues como os decía, en el menú de abajo, lo típico, política de privacidad, viso legal, el mapa del sitio, bueno, diferentes cosas. Para acabar, el tema del responsive, vale. El tema de responsive es que nuestra página sea visible o se pueda ver con facilidad en cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? La mayoría de las páginas ya vienen preparadas para que eso sea así, para que esos diseños vengan adaptados. Sí que ocurre que no siempre todo lo que tengo que tener en mi versión de escritorio la tengo que tener en mi versión responsive, ¿vale? Hay elementos que a lo mejor cuando yo visito luego mi página en la versión de móvil quiero eliminar, no los necesito, ¿vale? Por ejemplo, en esta veis que tenemos el menú superior, tenemos el slide, tenemos estas cajitas y luego tendríamos este menú de la izquierda y los productos. Si nos vamos a ver la versión responsive, cambia. Fijaros que en la versión de móvil simplemente hemos dejado el slide, la frase importante y ya empezamos con producto. Hemos eliminado toda la otra parte. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el usuario acceda de forma inmediata. Entonces, cuando diseñemos nuestra página, tenemos que tener en cuenta eso. No necesariamente la página de móvil tiene todo lo mismo que tiene la página de escritorio, porque en la página de versión escritorio tengo mucho más espacio y a lo mejor me puedo permitir pues, poner un texto ahí de quiénes somos o lo que sea, pero en la versión de móvil a mí me interesa que el cliente vaya rápido a la opción que me interesa destacar. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que pensar un poco. No necesariamente tengo los mismos contenidos. Entonces, para la versión de móvil puedo reducir contenido para que sea más fácil o más directa su navegación, ¿vale? Entonces, me da igual, en cualquier tipo de página podemos aplicar esos criterios. Obviamente, si está bien hecha la página, se tienen que adaptar tanto las tipografías como los tamaños de las imágenes, como todo lo que contiene mi página a los diferentes dispositivos, ¿vale? Esto normalmente a veces da algún pequeño problema porque, bueno, pues hay infinidad de tamaños de teléfonos y de tablets, pero bueno, más o menos, sobre todo trabajando, por ejemplo, con WordPress, pues todo esto viene ya automatizado. Esto antes era muy farragoso cuando había que hacerlo, digamos, a mano, ¿vale? En los diseños esos HTML que os he enseñado un poco al principio. Se me ha ido tiempo. Insistiros, porfa, a los que os interese, la sesión que tenemos práctica el próximo miércoles, que la haremos allí en las instalaciones y con los ordenadores y haremos más trabajo práctico, ¿vale? Y si tenéis alguna duda o algo que queramos comentar ahora, pues me decís y si no, pues lo damos por completado. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? ¿No? Vale, animaros entonces, lo que os digo, a que os apuntéis al taller del miércoles, que lo que intentaré es que seamos más prácticos. Un poco en función de los que vayáis y de lo que necesitéis, pues podemos incluso hasta trabajar, si queréis, un poquito en el diseño de una página, en hacer un diseño preliminar y os puedo enseñar algunas cositas, algunos trucos y eso, ¿vale? Incluso, que sería lo ideal, podemos trabajar en vuestra propia página, ¿vale? En hacer un primer boceto, una primera idea o lo que sea que podáis necesitar. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos, como siempre, por conectaros, por aguantarme una hora a estas horas de la mañana y espero pues que os haya servido y que os sea útil y que podamos ir un poquito mejorando las cosas, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y un saludo.